El día de hoy vamos a hacer un análisis de la nueva incubadora de la AUG y vamos a probar la AUG en diferentes situaciones para ver cuál de estas skins podría ser la mejor para esta arma. Empezaremos con el daño. Esta arma tiene un daño base bastante alto, es de 170 en la cabeza y 31 en el pecho. Al alejarnos podemos ver que esta arma no pierde el rango con facilidad, ya que por más que nos alejemos sigue haciendo prácticamente el mismo daño, 170 en la cabeza y 31 en el pecho. El tema es que cuando le ponemos armadura, aquí es donde vemos que el daño de esta arma realmente se ve muy afectado, ya que pierde más de la mitad del daño base que tenía, pero aún así el rango se sigue comportando bastante bien, por lo que esta arma va a ser el mismo daño tanto si te acercas como si te alejas de tu enemigo. Un punto a favor ahí. Si nos metemos en la página oficial de Garena podremos ver que esta arma no tiene en absoluto penetración de la armadura, y esta es la razón por la que esta arma pierde tanto daño cuando se enfrenta contra un casco y un chaleco de buen nivel. Por lo tanto, esta se convertiría en la primera gran debilidad que tiene esta arma. Desde que salió la AUG me pareció una buena arma, pero en el tiempo que la llevo utilizando me he dado cuenta que es precisa hasta el cuarto disparo más o menos. Después del cuarto disparo esta arma empieza a perder su precisión a pasos agigantados, llegando al punto en el cual no le das a prácticamente nada. Existe una manera de contrarrestar esto y es con habilidades. Si sueles ser una persona que equipa a personajes como Dasha, Divi o Laura, no consideraría esto como una debilidad, ya que en sí lo tienes cubierto, porque estas habilidades se especializan justamente en ayudarte con lo que es la precisión, especialmente Laura. Pero si no eres de las personas que suele llevar en su combinación de habilidades alguno de estos personajes, esta sería la segunda debilidad de esta arma, que es su precisión. Ahora que ya saben cuáles son las dos más grandes debilidades de esta arma, vamos a ver qué es lo que nos ofrece la nueva incubadora. En primer lugar tenemos la AUG Dominio del Fuego, que tiene más 2 de daño, más 1 de rango y menos 1 de velocidad de recarga. En lo personal no le recomiendo para nada esta skin, empezando por el precio. Básicamente tendrías que empeñar un riñón para poder comprarla. Aparte de eso, ¿de qué te sirve tener más 2 de daño si tu enemigo se pone un chaleco y un casco medianamente bueno? Y ese más 2 de daño se te va a ir prácticamente al carajo. Además, ¿quién hoy en día no intenta comprar siempre los chalecos de nivel 3 o cascos de nivel 3? Y el más 1 de rango, no veo necesario meterle más rango a esta arma, ya que en sí funciona bastante bien tanto a larga como a corta distancia. Sería innecesario meterle más rango. Por lo tanto, a no ser de que quieras esta arma como un lujo, en lo personal no me parece para nada una buena inversión. De segundo tenemos la AUG Dominio del Viento con más 1 de daño y más 2 de precisión. Esta es la segunda arma más cara y en lo personal aquí sí hay algo interesante que podemos ver, es que la AUG falla bastante en lo que es la precisión y aquí tenemos más 2 de precisión, y esto es un dato bastante importante que deberíamos tener en cuenta. Esta skin en mi opinión sí es recomendable, aparte de que tiene también un punto extra de daño que no es un atributo que yo recomiendo mucho para esta arma, pero no está de más tener ese punto extra de daño ahí. Así que si tienes la posibilidad de optar por esta arma, es una que en mi opinión sí se podría recomendar y es una buena elección. De tercero tenemos la AUG Dominio del Agua con más 1 de velocidad de disparo y más 2 de rango. Esta para mí es la peor de todas. ¿Por qué? Porque como ya les dije, esta arma ya tiene buen rango y meterle más 2 de rango no lo veo en absoluto nada bueno. Por otro lado tiene más 1 de velocidad de disparo, que esto sí podría ser algo bueno, pero en lo personal esta tampoco es una buena inversión para mí. Y por último tenemos la AUG Dominio de la Tierra con más 1 de rango, más 2 de penetración de la armadura y menos 1 de velocidad de recarga. En lo personal para mí esta es la mejor inversión de esta incubadora,
¿Por qué? Porque como ya les expliqué, la AUG en lo que más falla es justamente que no tiene penetración de la armadura y el daño se ve muy afectado cuando tu enemigo tiene buen chaleco y buen casco. Por lo tanto, con esto vas a mantener el daño y sin importar si tu enemigo tiene un buen chaleco o un buen casco, vas a hacerle un buen daño.